sorprenda que aunque estemos en el 2021, suceda esto. El 49% de los adultos y un 30% de los adolescentes está de acuerdo con que se dé una pela a un niño o niña cuando se porta mal. Repíteme eso. Escuche atentamente. Ajá. 49%, es decir, la mitad de los adultos y un 30% de los adolescentes está de acuerdo en que se le dé una pela al niño o a la niña cuando se porta mal. Esto de acuerdo a un estudio de la organización Plan Internacional República Dominicana realizado por la antropóloga Tagira Vargas, que revela que la crianza de niños, niñas y adolescentes se mueve en círculos de violencia que luego ellos mismos reproducen y legitiman. Vamos a conocer más detalles de esta preocupante investigación llamada Yo me crié así. Para esto nos acompaña Virginia Saiz, directora de Plan Internacional. Bienvenida. Hola. Virginia. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Lo has dicho todo, en realidad lo has dicho todo, ¿no? Lo más llamativo de esta investigación es que al día de hoy pues seguimos teniendo unas estadísticas y unos números que nos sorprenden, ¿no? Y que... Ahora Virginia, escúchame que te interrumpa. ¿De qué han servido entonces estos años de tanta educación familiar y sexual y que supuestamente ya en el siglo XXI éramos otro concepto de familia diferente, si sigue arraigado el criterio de que una pela resuelve el problema? Bueno, en realidad nos hemos seguido enfocando en lo visible, en la estructura, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el 4% de la educación, nunca se ha tocado el contenido de igualdad, de protección, de derechos. Eso todavía sigue estando, no es presente en el currículum de las escuelas. Al día de hoy, aunque hemos progresado muchísimo y tenemos, por ejemplo, el Instituto de Primera Infancia, esos son temas que todavía están llegando a una minoría de la población. Por tanto, hay una asignatura ahí muy pendiente. Curiosamente, si nos pusiéramos a ver los titulares de los periódicos, de los temas que ustedes tocan en los programas de radio, feminicidio, violencia machista, tienen su raíz en esa crianza que en estos momentos en República Dominicana se caracteriza todavía por ser violenta y encima por potenciar unos roles, una segregación de los roles de género que obviamente se siguen reproduciendo en la vida adulta. Ahora me llama la atención, Virginia, que a la par de la confesión o que hacen los padres, sean los propios adolescentes que quizás ya se han ido formando en otro ambiente o tienen otra referencia porque las nuevas tecnologías te dan otro nivel de referencia, aun cuando la educación en la escuela haya sido fatal en esos términos como lo plantea, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que los adolescentes asuman eso como una manera de corrección. Así es. Sí es llamativo que estamos ya hablando de un 50% de los adultos versus un 30%. O sea, lo que quiere decir es que ahí hay una brecha de mejoría, pero aún así el concepto de yo me crié así, yo soy el hombre que soy yo y la mujer que soy yo a base de las pelas que me dieron, eso se sigue reproduciendo hacia los adolescentes de hoy porque de hecho ellos lo siguen legitimizando. Entonces, si una madre pega, un papá pega, yo a mis propios hermanos también les hago lo mismo, ¿no? Y si encima estoy expuesto a una televisión, a unos medios de comunicación, a un barrio, a una vida donde la violencia es parte del día a día y la escuela no me enseña algo diferente, entonces ¿dónde va a estar ese cambio? Es muy difícil, ¿no? Si no se aborda desde una propuesta pues mucho más integral y atrevida y de abordar estas conversaciones en la escuela, ¿no? Desde la igualdad, el tema de derechos y de empezar a cuestionar. Nosotros estos días, ayer por ejemplo, el Diario Libre sacó una encuesta más allá de este estudio y era muy llamativo ver los comentarios de la gente y siempre con el mismo argumento, yo me crié así y mira qué hombre soy, ¿no? Ahora, Virginia, yo he sido padre un poquito ya viejo. Y si algo he descubierto en la paternidad es que no estamos preparados para criar un niño o una niña en el sentido siguiente. O sea, todos anhelamos, o una buena parte, para no generalizar, tener un niño o tener varios.
nadie nos dice, no hay un manual que diga, usted tiene que hacer esto ahora. Hay reglas claras, claro, y a veces están escritas y se pueden dar conferencias, pero no es que el niño viene con el librito abajo del brazo y va a decir cómo verlo. Y a veces yo, que soy, ya digo, mayor, me asusto, y si el niño hace algo y si reacciona así, y qué le digo y cómo se lo digo, no, le alzo la voz, no se lo puedo alzar la voz, no hay un librito que explique eso, cómo hacerlo para que sea viable, para que sea instructivo, para que el error no se replique de cara al futuro. La clave ahora mismo, si hablamos a nivel personal, de tú como padre o yo como padre, es hacer un poco de ejercicio de empatía. Yo, por ejemplo, ayer le preguntaba a mis hijos, ¿no? Porque estos días estoy dando muchas charlas de crianza positiva, y aunque se supone que por el trabajo que tengo soy experta, al final tengo mis momentos de crisis, de ansiedad, y donde, bueno, la frustración del día a día te lleva a los extremos, ¿no? Y yo les pregunté, si tuvierais que elegir una cosa, para vosotros, ¿qué es lo más importante? Y me dijeron que me escuches, mamá. Escúchame. Entonces, ¿Qué edad tiene sus hijos? Bueno, tengo uno de 10 y uno de 13, y una de 2, pero obviamente a esa no la pregunté. Todavía no. Pero es bastante más básico de lo que pensamos. Sí que es cierto que obviamente las ONGs, con las familias que trabajamos, hacemos un abordaje a ese tipo de crianza, ¿no? Desde las políticas públicas se puede hacer mucho más para fomentar una crianza positiva. Eso no se está haciendo ahora mismo a nivel de país, pero hay un tema también ahí de empatía, de sentido común, y sobre todo de no ver a la niñez como un objeto que no tiene opinión, que no se le tiene que preguntar nada y que se le mueve de un sitio a otro a nuestro antojo, ¿no? Por eso también la propia frustración de ellos. Y si además de ese contexto introducimos ahora el mundo virtual, que nos aleja muchísimo más, pues se añade otra dimensión. Este estudio, uno de los factores que resalta es que en República Dominicana no solo somos los padres los que crían, es también los vecinos. Sí. Los padres, las madres autorizan a que un vecino ejerza violencia, le dé una pela a su hijo si ve que no se porta bien. Entonces ahí ya se va saliendo del control, ¿no? Y obviamente ese concepto de unidad familiar, ¿no? Y al día de hoy ese cuestionamiento de quién son las familias reales en República Dominicana, ¿no? Es así. Rafael Félix, Virginia, te lo presentamos, está colaborando con nosotros, es habitué del programa, es sociólogo. Rafael, como sociólogo, ¿qué te parece el tema? Bueno, Virginia, muy interesante. Justamente lo vi ayer, estaba en la frontera, me lo mandaron y no lo pude descargar por la mala señal que había. Pero realmente yo concuerdo con lo que tú dices, erradicar una forma de pensar del imaginario social de un país, en este caso, erradicar un comportamiento que es cultural en una sociedad que lleva un proceso de desconstrucción y de desaprendizaje. Y eso no es más que con políticas públicas desde el punto de vista de la educación que puedan incidir en la mejoría o en este cambio de forma de pensar, de tú concebir lo que es la educación, formar un niño en base a un comportamiento agresivo y no adecuado a algo tan simple y tan llano como lo que tú decías, que es la empatía. Y creo que todavía nos queda un reto como sociedad que se debe trabajar desde las estructuras gobernadas por el Estado o dirigidas por el Estado para que esto pueda cambiar, y te felicito por el trabajo que estás haciendo. Gracias, Rafael. Y ahí yo creo que es interesante el que podamos hacer una conexión con problemáticas sociales del día de hoy, ¿no? De decir, bueno, si el número de feminicidios es tan alto, si el número de matrimonios infantiles, de embarazos, tienen un origen y es una crianza. O sea, desde que los niños y niñas son pequeños, les estamos ya dando unos roles y unos patrones que son luego, obviamente, los que reproducen en la vida adulta. Entonces, hay que darle una mirada prioritaria a la situación de la niñez y el impacto que tiene la crianza. Nosotros este estudio lo hemos hecho ahora, pero lo hicimos hace casi 15 años cuando funcionamos para crear el Instituto de Primera Infancia, y es muy llamativo que al día de hoy estas estadísticas sigan igual, y sobre todo cuando hemos tomado en cuenta 3 provincias que en principio no tienen nada que ver: el Gran Santo Domingo, la Altagracia y Elías Piña.
y no hay tanta diferencia. Podríamos decir, sería bueno pensar que es un tema de economía, de vulnerabilidad, de pobreza, pero realmente no lo es. ¿Qué podemos hacer, Virginia? Ya tenemos este resultado. Me parece que el título de Yo me crié así caramba, es que esa es la manera en la que se suele justificar algo que ya hicimos. De hecho, uno también lo oye, yo creo como que es parte de la cultura del dominicano, uno lo oye incluso hasta en lugares de trabajos, cuando se quiere hacer alguna mejora o cambio, la gente te dice, eso siempre se ha hecho así, como una manera de aferrarse a esa creencia, a esa forma de hacer o de ver las cosas. ¿Qué podemos hacer ahora que ya tenemos los números, que tenemos más o menos identificado el problema? ¿Qué toca ahora? Toca, obviamente, el rol del Estado. Aquí CONANI tiene un rol principal, el INAIPI tiene otro rol principal y lo que es el gobierno en completo de dar una mirada a la situación general de la niñez, ¿no? y atreverse a hacer ese abordaje que implica una crianza positiva. Eso sí lo vemos desde el Estado y sobre todo el insertar una educación también basada en la igualdad. Esto no sé si os acordáis, hace pues casi 3 años cuando tuvimos la famosa ordenanza, que es cuando llegó el famoso LAGE y las cosas explotaron por otro lado. Eso está ahí, es una asignatura pendiente que tenemos como país y si no lo abordamos, ¿desde dónde se va a trabajar eso? Entonces, eso a nivel de política del Estado. Como eso normalmente tarda en hacerse y tarda en tener impacto, desde el plan internacional lo que recomendamos es que te cuestiones tu propia paternidad y maternidad. ¿Y si lo hubieras hecho de otra manera? ¿Y si te hubieran dado menos pelas? ¿Y si tú escucharas a tus hijos? ¿Y si jugaras más? ¿Y si llegaras antes del trabajo? O sea, en vez de estar en ese a mí me criaron así, que te cuestiones y ver qué pasaría. Y realmente una recomendación muy importante es que, aunque suena cliché, pero la crianza no es solo responsabilidad de la madre, no es solo responsabilidad de la mujer. En Dominicana estamos muy acostumbrados que si hay una muerte de un niño, alguien desaparece, siempre la primera pregunta es ¿pero dónde estaba la mamá? ¿Y el papá? Oye, ¿el papá dónde estaba? No, nadie habla del papá. ¿No? Entonces, y obviamente cuando vemos esos casos, sí, ¿dónde estaba la mamá? Pero probablemente era una madre que fue madre adolescente y que va arrastrando una situación de pobreza y de vulnerabilidad. Insisto, y no siempre, porque si yo digo algo de Dominicana, yo que he trabajado en varios países en el mundo, que me llama mucho la atención, es que la disparidad entre las clases más pobres y las más ricas, cuando hablamos de patrones de crianza, de cultura, de estereotipos de género, la diferencia es nula. Yo puedo estar en una escuela, en Elías Piña, y en una escuela con padres en Piantini, y las conversaciones, créanme, que son las mismas. Madre mía. Es una pena, pero importante que esos números hacen plantearnos una realidad y mirar otra forma de hacerlo. Virginia, muchas gracias. Siempre dispuestos a escucharte y a recibir plan para saber y entender lo que se está haciendo en nuestro país para que nuestros niños y adolescentes tengan una mejor calidad de vida y por ende lograr una sociedad con adultos más equilibrados. Excelente. Debe ser la meta. Y les invito también a los que estén interesados en leer más de este estudio, no tiene desperdicio, lo ha hecho una de las mejores antropólogas del país, lo pueden descargar en nuestra website, en planrd.org, y seguir el debate y cuestionándonos, que es la mejor manera de cambiar. Muchísimas gracias por el espacio. Buenas tardes. ¿Dónde se encuentra el estudio? planrd.org. Perfecto, muy bien. Buenas tardes. Gracias, Virginia.